Gracias, Adriana. Hola, buenas noches a todos. Pues vamos a comenzar la clase. ¿Recuerdan lo de la ocasión pasada? ¿Alguien quisiera mencionarme que vimos la clase pasada? Bueno, a lo largo del curso hemos visto las generalidades conforme al Código Nacional, algunas particularidades del proceso de familia, pero la clase pasada vimos el tema de las medidas. No sé si alguien tenga algún comentario hasta aquí. Bueno, aquí está. La intención de la clase de hoy es ver ya de manera concreta cómo está constituido el juicio oral de familia. Hablamos la clase pasada de diferentes medidas, dimos muchos ejemplos, despejamos dudas y pues bueno, aquí en la audiencia preliminar vamos a concretar toda la información, incluyendo las generalidades que vimos. El juicio oral de familia está compuesto por dos audiencias, de acuerdo a lo que establece el Código Nacional, audiencia preliminar y audiencia de juicio. La audiencia preliminar es la audiencia inicial. Después de que se fija la litis con nuestras peticiones iniciales, puede ser a través de escrito postulatorio, o ya también vimos los casos en los cuales un proceso de familia puede iniciar también de manera oral. Una vez que está fijada la litis, pues ya nos dan fecha para audiencia preliminar. La audiencia preliminar consta de dos fases, de acuerdo a lo que establece el artículo 671 del Código Nacional. La primera fase está denominada como junta anticipada y la segunda fase es el desahogo de la audiencia como tal. Sí, entonces, y la primera fase podemos verlo en el artículo 672. Bueno, aquí, el tema de la audiencia preliminar parte del artículo 670 y la sección se denomina de la audiencia preliminar de familiar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta junta anticipada? Menciona el Código Nacional, va a haber intercambio de información y pruebas entre las partes. Recordando también si nos vamos a las clases anteriores, que yo también les hacía mención incluso en la primera clase dentro de la motivación de la, sí, de la motivación para la vigencia del Código Nacional y esta reforma, no nada más era el hecho de unificar, sino en el Código Nacional hay bastantes medidas y disposiciones para que se le dé salida a los procesos a través del medio alternativo de solución. Entonces, la junta anticipada es también justamente para darle salida al proceso, menciona aquí propuesta de convenio. Esa es otra de las finalidades. Esta información se va a intercambiar para verificar si las partes pueden hacer algún convenio. Se realizan también acuerdos sobre hechos no controvertidos y acuerdos probatorios. ¿Qué significa todo esto? Se apertura la primera fase y en respecto a propuesta de convenio. Ejemplo, en el juicio es materia de juicio la guardia y custodia de los infantes, la pensión alimenticia, la posesión de un inmueble. Entonces, en este caso, y pues bueno, recordando también lo que vimos respecto a la materia de alimentos, pues ya va a haber una pensión incluso fijada de oficio por parte de la autoridad de una pensión alimenticia provisional, ¿no? Entonces, a ver, respecto a la custodia, que hubiera en juicio un allanamiento. Entonces, en este caso, pues creo que no tendría como mucho sentido el seguir toda la litis si hay posibilidad de un convenio y cuál puede ser la guía. Si respecto a la custodia el demandado se está allanando, pues no vale la pena que nos vayamos a desahogar todo el juicio, pues vamos a meter un clausulado en el convenio donde establecen de manera mutua pues que la custodia la va a tener la madre, por ejemplo. Y respecto a la pensión alimenticia, pues puede ser una guía a la pensión alimenticia provisional
Se puede acordar por las partes el quantum de la pensión alimenticia definitiva, se baja a clausulado. Respecto a la posesión del inmueble, pues si la mamá va a detentar la guarda y custodia, pues que se quede habitando el domicilio, la mamá con los hijos. Este es como un ejemplo. Entonces, se realiza el convenio en esta junta anticipada y el convenio se revisa posterior. Pasamos al desahogo de la audiencia preliminar como tal. Y en esta pestañita que dice convenio, ahí es donde el juez va a revisar los acuerdos que las partes hayan realizado, recordando que también en estos procesos, cuando intervienen niñas y adolescentes, forma parte de la Procuraduría y el Ministerio Público como representaciones sociales de los infantes. Entonces, en esta etapa, el juez revisa, da vista a estas representaciones sociales para ver si hay alguna manifestación respecto a la protección de los derechos de los infantes, e incluso si la mujer pertenece a un grupo vulnerable, pues también. Y el convenio se aprueba por el juez en esta etapa de la audiencia preliminar. Una vez que se aprueba, el juez pregunta a las partes si es su deseo ratificar el clausulado, se ratifica, el juez lo eleva a categoría de cosa juzgada y a partir de ahí se vuelve obligatorio y nuestro juicio se termina. Entonces, ese es un ejemplo y esa es la funcionalidad de este medio alternativo de solución de conflicto, porque el mismo proceso de oralidad nos lo permite, ¿sale? El otro tema que se puede tratar en la junta anticipada, dice aquí, acuerdos sobre hechos no controvertidos. Y en este mismo ejemplo, si hay un allanamiento por parte del demandado, entonces metemos también en esta etapa enclausulado, es un hecho no controvertido la custodia. Nos vamos a audiencia preliminar y si se fijan aquí en la cuarta pestañita dice revisión de acuerdos. En esta etapa de la audiencia preliminar, el juez va a revisar esos acuerdos de hechos no controvertidos y, por ejemplo, respecto a la custodia, su señoría, como hay un allanamiento, hicimos acuerdos de hechos no controvertidos, entonces todos los que sean concernientes quedan fuera de la litis, no sé, ejemplo, el hecho tercero, donde se establece el domicilio de custodia, el hecho cuarto, donde se establece el apego de los infantes con la mamá, el hecho quinto, donde dice que desde que nacieron han estado bajo sus cuidados exclusivos, etcétera, ¿no? Entonces, esos hechos se quedan fuera de la litis. Eso se establece en audiencia preliminar en esta etapa de la segunda fase. ¿Qué otra cuestión puede suceder en la junta anticipada? Dice el Código Nacional, acuerdos probatorios. También, si en el juicio es guarda y custodia y la pensión, respecto a la custodia hay un allanamiento, ya establecimos acuerdos sobre hechos no controvertidos, entonces, como consecuencia, ya no hay tema respecto a la guarda y custodia, pero no nos pudimos poner de acuerdo respecto al quantum de la pensión alimenticia. Entonces, pero yo como parte actora ofrecí la prueba pericial en trabajo social para que el juez tenga mayor certeza de la posibilidad de las partes, la necesidad de los niños, y el juez se va a basar en eso. Híjole, pero yo como parte demandada no ofrecí esa pericial. Pero platicamos en esta etapa de la junta anticipada y acordamos que yo como parte demandada me voy a sujetar a la pericial en trabajo social que ofreció la parte actora. O bien, otro supuesto, otro ejemplo. Cada parte ofreció su perito en los escritos postulatorios, pero ya platicando en esta junta anticipada, no quieren gastar tanto si fueran peritos privados, por ejemplo, y acuerdan el designar un perito que no sea ninguno de los dos y van a pagar a 50%, ¿no? En la etapa 4 de la audiencia preliminar, que se llama revisión de acuerdos, el juez va a revisar ese acuerdo de prueba. Entonces, al momento
de la admisión de pruebas, el juez se va a basar en ese acuerdo probatorio. A ver, aquí cada parte ofrece su pericial, ofrece su perito, pero hicieron un acuerdo, van a desahogar una única prueba a la cual se someten los dos y los dos van a pagar en 50%. Bueno, ahí ya está un acuerdo probatorio. Obviamente todo esto es previa aprobación del juez, por eso forma parte de la etapa de la audiencia preliminar. En eso consiste la junta anticipada. Si se fijan, la finalidad es depurar el procedimiento y la finalidad también es realizar convenios. Otro ejemplo sería que respecto a las prestaciones reclamadas, las partes solamente convinieran la mitad de las prestaciones y lo bajan a clausulado, pero la otra mitad no. Entonces ellos acuerdan en la etapa tercera del convenio, el juez va a aprobar el convenio parcial y se va a aclarar que el juicio va a seguir por las otras prestaciones. Ese es otro ejemplo, esa es otra posibilidad de lo que pudiera llegar a pasar. Entonces, esa es la finalidad de la primera fase de la audiencia preliminar. Les recuerdo que se le denomina junta anticipada. Una vez que termina esta junta anticipada, nos vamos a la segunda fase, que la establece el artículo 673 del Código Nacional. Esta segunda fase se va a componer por todas estas etapas: enunciación de la litis, depuración del procedimiento, convenio, revisión de acuerdos, admisión y preparación de pruebas, medidas y citación para audiencia de juicio. Si se fijan, es algo extensa. ¿Qué significa cada cosa? El artículo 673 de la fracción primera nos menciona qué significa eso de la enunciación de la litis. A ver, déjenme ver cómo lo establecen. Dice, la enunciación de la litis, que es el momento procesal en que se precisarán las prestaciones admitidas y sus contestaciones. Bueno, no es tan explícito el Código Nacional, pero igual yo les explico. Que bueno, luego ya ahorita les hago mi comentario o mi observación. La fijación de la litis, una vez que se apertura esta segunda fase de la audiencia preliminar, es el juez va a dar uso de voz a la parte actora y a la parte demandada. Obviamente, a partir de aquí, el juicio tiene que ver mucho con la cuestión técnica, de acuerdo a estos lineamientos que refiere el Código Nacional. Entonces, pues quien va a participar a partir de aquí, pues obviamente es aquí en Guanajuato se le llama mandatario judicial o abogado patrón o como se denomine en cada uno de sus estados, pero va a ser el representante legal quien empieza a tomar riendas respecto a la audiencia, ¿no? Entonces, dice el juez, doy uso de la voz a la parte actora para que me enuncie la litis, pero también establece el Código Nacional esa limitante, es para que exponga las prestaciones o las pretensiones de juicio. Entonces, ejemplo, yo ahí tomo uso de voz como representante de la parte actora, siendo parte formal, y digo, bueno, mi representada solicita el pago de pensión alimenticia compensatoria, solicita la compensación del 50% de los bienes adquiridos durante el matrimonio, también solicita una indemnización por el hecho ilícito de la violencia y ya, ¿no? Entonces yo solamente voy a anunciar mis prestaciones. Se da uso de voz a la parte demandada. ¿Qué es lo que va a decir la parte demandada? Primero tienen que asentar su posición en juicio. Respecto a este ejemplo, bueno, pues yo como representante legal del demandado nos oponemos a todas y cada una de las prestaciones reclamadas y en ese sentido se oponen las excepciones siguientes. Y vamos a reiterar las excepciones que ya vienen en nuestro escrito de contestación: la excepción de falta de acción y carencia de derecho, y bueno, todas las que hayamos interpuesto en nuestro escrito. Entonces, sí, y bueno, de la misma manera sería en el proceso si hay reconvención, si hay demanda reconvencional y si hay contestación de demanda a la reconvención. Entonces, si se fijan, esta etapa simplemente es para anunciar.
al juez de qué se va a tratar el juicio, pero tenemos una limitante de que solamente vamos a expresar lo que ya dicen nuestros escritos postulatorios, ¿no? Entonces, ahí es donde está mi observación, que es una observación totalmente particular, y yo digo, bueno, ¿para qué? O sea, ¿para qué sirve el que yo esta etapa? Eso yo lo he reflexionado, tal vez ya cuando estemos aplicando y trabajando el Código Nacional, tal vez podamos entender una trascendencia diferente, pero yo así lo reflexiono y lo pienso, ¿no? O sea, ¿para qué sirve que yo vuelva a anunciar y a repetir lo que ya viene en mi escrito postulatorio, ¿no? Pero pues bueno, ya veremos conforme la marcha si qué tan funcional es. De manera particular, les comento lo que ha pasado acá en Guanajuato. Sin duda, depende del criterio de los jueces. Aquí en Guanajuato hay jueces que me limitan completamente porque aquí en Guanajuato la enunciación de la litis es igualita a como lo menciona el Código Nacional. Entonces yo quiero comenzar a extenderme para por lo menos darle un resumen del contexto o de mi teoría del caso al juez en esta etapa y el juez me limita. Entonces, el Código Nacional igual nos da pauta para que el juez también nos pueda llegar a limitar y decir, a ver, el Código Nacional dice que solamente es dice aquí, es el momento en que se precisan las prestaciones. Solamente se precisan. Entonces, me limitan. Pero también hay jueces que me permiten hablar un poquito. Obviamente no me voy a extender ahí las horas, pero sí hay jueces que me lo permiten. Carlos Uribe dice, buenas noches, saludos desde Celaya. Hola, buenas noches. Y luego ahí nos vas compartiendo, Carlos, y bueno, porque resides acá en Guanajuato, si eres litigante, si has llevado a cabo audiencias de juicio en materia de oralidad, que nos pueda sumar algo además de todo lo que yo vengo a decir, ¿verdad? Gracias, Carlos. Sí, Roberto, adelante. Buenas noches, maestra. Disculpe, ¿y la objeción de documentos se hace en la etapa uno o en la fase 2? ¿Qué crees en ninguna de las anteriores? Se hace en la etapa de admisión y preparación de pruebas. Ujú. Ahorita lo vamos a explicar, ¿eh? Pero se hace en esa etapa. Mira, aquí está, admisión y preparación de pruebas, ¿va? Entonces, ya terminando la enunciación de la litis, pues ya básicamente cada quien repite la actora, las pretensiones, la demandada, las excepciones de nuestros escritos y listo. Pasamos a la segunda etapa de la audiencia preliminar, que es la depuración del proceso. Menciona el Código Nacional, la depuración del proceso es, en esta etapa es donde el juez va a resolver solamente cuestiones respecto a excepciones procesales opuestas. Bueno, creo que ya todos sabemos cuáles son las excepciones procesales, ¿no? La acumulación, la cosa juzgada, la litispendencia, litisconsorcio. Entonces, esta es la etapa donde el juez va a depurar. Ejemplo, se apertura la audiencia preliminar y yo estoy diciendo que hay un juicio diverso de la misma familia, con las mismas prestaciones, pero obviamente las reclama la otra parte. Entonces, oye, juez, pues necesitas en esta etapa depurar proceso y acumular los juicios. No tiene sentido que haya dos juicios diferentes e incluso bajo el principio de continencia de la causa existe el riesgo de que existan sentencias contradictorias, la revictimización de los niños, o sea, no pueden citar, pueden ser citados a escuchados juicios y entre más argumentación, ¿no? Entonces, oye, juez, pues acumula, suspende en este momento para que traigas el expediente, suponiendo que la audiencia que yo estoy desahogando es el expediente primero iniciado en fecha, recordando las reglas, pues el más nuevo se tiene que integrar al más viejo, ¿no? Entonces, juez, pues te hago del conocimiento de esta situación, suspende la audiencia para que te traigas aquel expediente y acumules. ¿Y para qué? Pues para hacerlo funcional, justamente para depurar y para que en una reanudación de audiencia preliminar ya tengas los dos juicios. Ese es como un ejemplo. Respecto a la cosa juzgada, a ver, déjenme pensar qué ejemplo les puedo dar. Porque ya me pasó en un asunto. Estaba en un asunto reclamándose como prestación a través de la demanda la pensión alimenticia
y estoy solicitando que me pague los alimentos, perdón, los gastos de salud que yo ya erogué. Pero la parte demandada dice, oye, es un juicio nuevo donde se va a tramitar pensión alimenticia, pero ¿qué crees? Es que ya tenemos un convenio y en ese convenio acordamos que los gastos de salud iban a 50%. Entonces, respecto a esos gastos de salud que en este proceso nuevo me los reclama como una prestación nueva, no es una prestación nueva porque ya tenemos el convenio con un clausulado muy exacto, fue aprobado, fue elevado a categoría de cosa juzgada y nos vamos a dividir los gastos de salud a 50. Y aquí viene a cobrármelos al 100, oye no, entonces te opongo la excepción de cosa juzgada. El juez en esta etapa va a determinar si esa excepción procesal es procedente o no. En este ejemplo que les doy, ¿qué pasaría? Pues si se le acredita al juez con la documental pública en la cual baso mi excepción procesal, el juez va a revisar, va a otorgarle valor probatorio pleno al ser una documental pública y va a decir, ok, es cierto, tiene razón. Entonces, aquí solamente se va a llevar a cabo el estudio de la pensión alimenticia, salvo el rubro de los gastos de salud, porque ya hay cosa juzgada. Entonces, eso ya no lo puedes pedir y esa prestación se queda fuera de juicio, ¿no? Y les puedo dar muchos más ejemplos, pero más o menos esa es la manera. Hay que prepararnos mucho, hago también mucha referencia a lo que establece el Código Nacional, donde dice, tenemos que ser abogados expertos, abogados especializados, y si el juez se da cuenta que no estamos haciendo bien el trabajo, pues nos va a bajar de defensa, ¿no? ¿Por qué les comento esto? Hay que preparar cada etapa de nuestra audiencia con todas las posibilidades. Igual es la manera en la que yo lo trabajo. No voy a tener una audiencia y yo voy haciendo como el vaciado. Si quieren al finalizar el curso, les puedo mandar un formatito en el cual yo me baso y hago el vaciado de todo esto que establece la legislación y, por ejemplo, así lo anoto, ¿no? Depuración del proceso. Yo pongo excepción de cosa juzgada. Entonces, yo tengo que dar mi alegato al juez en esta etapa de por qué debe ser procedente, primero, porque en base a nuestra estructura del caso, ¿no? ¿Por qué yo opongo esa excepción? Entonces establezco los hechos. ¿Por qué yo, en qué pruebas lo baso? Entonces, aporto la documental o si la adjunté, pues hago referencia. Hago referencia a qué tipo de documental es o qué tipo de prueba es. Insisto, el valor que el juez me le debe dar. En este ejemplo, es una documental pública, pues merece pleno valor probatorio. Es decir, mi argumento para convencer al juez para que mi excepción procesal sea procedente. Si yo soy la parte demandada, entonces yo preparo mi argumento para que si yo no estoy de acuerdo también, para que esa excepción procesal no sea admitida por el juez. Igual también, si es una cosa juzgada y yo no quiero perder el tiempo, oye, sí, su señoría, yo como parte demandada me allano y tiene razón, sí hay respecto a esa prestación cosa juzgada, entonces me allano y solicito también que depures el proceso y esa prestación quede fuera. Y sea procedente la excepción de cosa juzgada, ¿no? Entonces hay que prepararnos al respecto. A ver, ¿qué dice? Ay, buenas noches. Y menciona la siguiente etapa de la audiencia preliminar después de la depuración del proceso. Bueno, yo aquí por eso les puse también en una viñeta, en base a este ejemplo que les di, que puede quedar fuera de litis alguna prestación. Bajo estos supuestos o ejemplos que les di, es necesario llevar a cabo esta etapa para dar continuación al proceso porque como su nombre lo dice, pues lo va depurando. Y después, la tercera etapa de la preliminar es el convenio. Aquí les puse unas viñetitas, es el acuerdo entre las partes, es totalmente voluntario, previa aprobación del juez. Este convenio tiene que cumplir con todas las cuestiones debatidas y en litigio. Ejemplo, pues ya acordamos la guardia y custodia, la pensión, la compensación. Híjole, pero nadie dijo nada de la indemnización por la violencia que dice la señora fue víctima. Entonces, si eso no se estableció en el convenio en esta etapa, obviamente el juez va a requerir y va a decir, pues, ¿qué pasó con esta prestación? Porque ustedes me dan cuenta de que es un convenio total, pero ¿qué va a pasar con esto? No, pues su señoría, nos vamos a desistir de esa prestación
y la parte demandada está de acuerdo con ese desistimiento. Ah, ok. Entonces ya cumple todas las cuestiones debatidas en litigio, entonces ya lo apruebo. Es como otro ejemplo de este supuesto. Aquí también menciono sin intervención de terceros. Aquí lo que ha llegado a suceder en base a mi experiencia, porque también esto, lo que yo practico al día de hoy en Guanajuato es muy, muy similar a lo que establece el Código Nacional, al menos hasta esta etapa es exactamente igual. Entonces, ¿qué ha sucedido o casos en los cuales hay una intervención de un tercero y qué es una razón por la cual que algunos de los jueces, porque reitero, no todos tienen el mismo criterio, no han aprobado las cláusulas? Ejemplo, es materia de juicio la compensación y las partes acuerdan que se va a vender el inmueble y se van a repartir a 50% cada uno después de una venta, ¿no? Pero resulta que la casa está hipotecada ante Infonavit, ante alguna institución bancaria, y ahí el juez dice, no puedo aprobar esta cláusula en su totalidad porque al momento de fincarse el gravamen y al seguir vigente, pues no hay una libertad para que la parte demandada, que es el dueño o es quien aparece como titular en registro público, pueda disponer en su totalidad. Obviamente el deber de nosotros también como expertos en derecho, pues es dar el alegato, ¿no? Su señoría, si tiene que aprobarlo, que por esto, o bien dar opciones. En este caso yo recuerdo que primero debatí, la juez me dijo que no y después di opciones. ¿Qué opciones di? Pues que todo se sometiera al proceso, ¿no? Que se le otorgara un plazo X para que el señor liquidara la hipoteca, posterior liberar el gravamen y posterior ya se saca a venta la casa, ¿no? Entonces, ya estableciendo yo esas propuestas ante el juez para que el juez sí aprobara el convenio, a final de cuentas, la manifestación de la voluntad de las partes, sobre todo del demandado por ser el propietario del inmueble, es que va a ceder y que va a otorgar a la señora su 50% a razón de la compensación. Entonces, dando también propuestas y soluciones, tenemos que ser muy dinámicos. Y en este caso sí aprobaron el convenio de esa manera. Entonces, bueno, les doy un ejemplo cuando sucede con o sin intervención de terceros. También en esta etapa, como les explicaba hace ratito, se da la intervención de las representaciones sociales. Reitero, es Ministerio Público y el representante de la Procuraduría cuando intervienen niñas, niños y adolescentes. Si fuera un convenio total, se da fin al proceso judicial, se eleva la categoría de cosa juzgada y a partir de ese momento el convenio se vuelve obligatorio. Sí, alguien había levantado la mano, nada más que quería terminar la idea. ¿Quién era? Sí, maestra, perdón, yo soy David Mar. Hola, hola David, te Sí, maestra, escuchamos. gracias. Antes que nada, eh, lo que usted comentaba sobre lo que es una propiedad, bueno, aquí en el Estado de México, Ujú, cuando es, por ejemplo, un crédito Infonavit, ujú, eh, bajo ciertos lineamientos, y ahorita bajo la modificación de la ley de Infonavit 2025 ujú, y anteriores, ya se permite la venta de un inmueble aún con la existencia de un gravamen. Tal vez la particularidad del caso, del tema que usted toca, es que solamente el titular era el esposo, por ejemplo, o el que sacó el crédito y no aparecía la esposa, pero si es bajo sociedad conyugal y aparece bueno, la esposa, se puede hacer ya que se hace un reparto, como usted bien lo indica, y se le notifica el acuerdo al juez para que se diga que obviamente como aparece en la escritura, tanto el derechohabiente, que es en este caso el esposo o la esposa, y se puedan dividir la propiedad en partes ujú. proporcionales. Lo único que hace es el notario, cuando se hace la cancelación de hipoteca, es que la parte que queda a salvaguarda de la deuda de Infonavit, obviamente el propio notario
en la cancelación de hipoteca dice de la venta de la propiedad se va a mandar, no sé, un porcentaje de, no sé, 80,000 pesos, que es la deuda que se tuviera con la propiedad. Si la casa se vende, no sé, en 1 millón y se deben 80,000 pesos, del remanente se le paga. Entonces, ahí se podría presentar este acuerdo o este convenio entre las partes. Creo yo conveniente, no sé en su expertise, que comente usted, maestra. Gracias. Sí, gracias. Por eso es importante que podamos manejar con precisión nuestra legislación civil, ¿no? La parte sustantiva, porque esa nos da la solución. Ahorita, como nos menciona David, esa es una solución. Así como lo está diciendo, bueno, se descuenta lo que se debe a Infonavit y nos repartimos lo que sobra, ¿no? Entonces, esa es una manera de solucionar. Si se presentaran en el caso que yo les estoy exponiendo y el criterio del juez fuera en ese sentido, pues David ya nos dio la solución, ¿no? Entonces, pues suma, por eso les digo, hay que ser muy, muy dinámicos y pues bueno, también son cuestiones que se dan en el momento, porque ahí es donde el juez va a aprobar, ahí es donde el juez va a decidir si se aprueba o no se aprueba el convenio, y no es así como de, ay, voy a ir a estudiar a mi casa, ¿saben? Entonces, pero sí, muy, muy objetivo tu participación. Gracias, David.